Nos encontramos en Santander, esto es, en la región de Cantabria, muy cerca de Soto de la Marina, lugar en donde nació José de Escandón y Helguera. Y se encuentra con nosotros aquí en esta parte del norte de España, don Jesús Canales Ruiz. Él es profesor, es periodista y ha investigado y escrito sobre la vida de José de Escandón. ¿Cómo está, don Jesús? Nos da gusto saludar. Pues bien, ¿y ustedes? Pues también muy bien. Y supongo que les haya gustado nuestra Cantabria, porque creo que tendrá algo de parecido. Y se habrá explicado el por qué Escandón se acordó de Cantabria en la toponimia de Tamaulipas. Bueno, sabemos de José de Escandón por los libros de historia, pero qué mejor que conocerlo de voz de alguien que lo ha estudiado, lo ha investigado y que pues pertenece a la región donde nació José de Escandón. Platíquenos, don Jesús, ¿por qué su interés principalmente de estudiar a José de Escandón y qué es lo que usted ha realizado en materia de investigación sobre este personaje? Es quizá paradójico, pero ya ve usted, mi interés por estudiar a Escandón nace en México. Yo hice un viaje a México con mi esposa, caí en una casa donde hay una biblioteca nada más de 40.000 volúmenes en la plaza de Santa Catalina en la Ciudad de México, propiedad de don Ignacio Martínez Conde y Díaz de Rubín. Y este señor, en una conversación que tuvimos ahí sentados como estamos usted y yo ahora, me dice: hombre, ¿por qué no estudias un poco a Escandón y tal? Porque se ha escrito muy poco y eso es muy importante y tal. Pero vamos, yo de Escandón sabía pues 4 cositas que se saben de los libros de historia, y más bien como curioso que como investigador. ¿En qué año fue esto? Fue en el 81. Entonces, él me dirigió varios pasos, entre ellos al Archivo Histórico de allí nacional, y ya pues fui documentándome en archivos, tanto en el archivo de aquí nacional, donde están pues las pruebas para el condado, para él y de los hijos, y etcétera. Fui documentando y me salió tal documentación que dije, bueno, pues hay que darle a conocer. Y por eso salió. Pero tengo que decir que la idea nace en México. ¿Cuáles serían las fuentes principales en las que usted investigó la vida de José de Escandón? Para mí la fuente principal fue el archivo, una rama que se llama Californias, el archivo de la Nación de México, y luego el Archivo Histórico Nacional también de aquí de Madrid, donde están pues las pruebas, cuando se hicieron todas las pruebas para acceder al condado de Sierra Gorda. Entonces y tanto para él como para los hijos. Y ahí dan una serie de datos, de ascendencias, que no se encuentran fácilmente en los libros porque entonces no había registros civiles, sino solo un registro eclesiástico. Y algunos libros de las parroquias se han perdido, otros están estropeados y no se puede leer. Entonces ahí es donde se puede encontrar la mayor documentación. Porque a mí me ha interesado más la documentación de archivo que la documentación de otros libros, porque a veces caen en errores, como en el mismo Estado General de la Nación. Pues trae 2 partidas, una de bautismo y otra de matrimonio, que no coinciden para nada con José Escandón. Son 2 hermanos, tanto la de matrimonio como la de nacimiento. ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué no coinciden estas 2 Pues cosas? en las fechas. En las fechas, porque uno se casa, no recuerdo ahora si se casa en el 18, y en el 18 ya estaba Escandón y ya había participado en una de las batallas en la Laguna de Términos, en el estado de Campeche hoy. Y ya había participado él como soldado que era allí, lo cual quiere decir que ya no se explica el porqué de esa partida de nacimiento. Y además no coincide el nombre tampoco. No coincide el nombre exacto, porque el José Antonio o Antonio José no es lo mismo que José. ¿Desde qué edad tiene usted datos de la vida de José de Escandón? Bueno, se sabe que el bisabuelo vino aquí a Cantabria, a lo que es hoy Cantabria, Soto la Marina, desde un pueblecito de Peñamellera Baja, que está al lado de Panes, que hoy es Asturias, pero entonces era las Asturias de Santillana, que era tanto como decir hoy Santander.
Entonces vino el bisabuelo, el abuelo, etcétera, y ya se fueron casando tanto en Liencres como en Soto la Marina, los ascendientes, porque las mujeres son tanto de Liencres como de Soto la Marina, los Helguera y los Yata, y ya ahí nace don José Escandón con los demás hermanos. O sea, se puede decir que es cántabro porque primero nacen las Asturias de Santillana sus antecedentes masculinos y sus antecedentes femeninos son de Cantabria, Cantabria hoy. Hoy tuvimos la oportunidad de visitar el pueblo de Soto de la Marina. Visitamos precisamente la casa donde nació don José Escandón y Helguera. Yo quisiera que usted nos platicara un poquito alguna anécdota que usted tenga registrada en sus investigaciones sobre la infancia de don José Escandón. Bueno, la infancia de don José Escandón, primero, era hidalgo. Tuvo un pleito su padre con un tal palacio de allí del pueblo, porque no le permitían poner escudo. Ya sabe que los hidalgos en Cantabria era una especie de nobleza y tenía que tener su escudo en la patria. Y tuvo un pleito. Se demostró que era hidalgo y por lo tanto le pudo poner. Entonces, los Escandones pues eran una familia normal y corriente. ¿Qué pasó con don José Escandón? Porque una de las preguntas que siempre me he hecho, ¿por qué don José Escandón emigra? No, emigra como uno más, como los muchos que emigraron de Cantabria en ese tiempo, sobre todo a la Nueva España. ¿No sabe los motivos? Los motivos sí. La pobreza. Tenga por cuenta que hoy Cantabria la ve usted rica, pero entonces era pobre. La casa de don José Escandón, en donde nació, se ve una casa bastante sencilla. No es un palacio. Y yo creo que es una casa muy buena para la época. De 1700 que nació él, es una casa, porque esa casa se quemó en 1709 y se rehizo. Y quedó prácticamente como estaba, según las escrituras que tengo. Y después lo único que se ha reformado es hacerla, el mirador que tiene hoy, y donde hay una ventanita que es, según entras a la izquierda, entonces había una puerta que podíamos llamar, que aquí en Cantabria se llama la puerta de los carros, porque la gente era labradora y por tanto por ahí metía pues, los útiles de labranza y los aperos e incluso los alimentos para el ganado. ¿Cómo fue la infancia de José Escandón? Platícanos sobre sus estudios. ¿Fue a la escuela? ¿No fue a la escuela? ¿Cómo yo era? Creo que iría a la escuela como uno más, porque ya había en las parroquias, en esta zona de esta zona ya había parroquias, teniendo en cuenta que ahí cerquita estaba el monasterio de los Jerónimos de Montecorbán, que tenía mucha influencia, no solo espiritual, sino incluso cultural. Yo creo que don José Escandón emigra porque había un señor en México entonces, en la Nueva España, que era teniente coronel, que era un tal Yata, que era teniente coronel de aquella zona de Yucatán. Y yo se doy cuenta que él se queda en el ejército precisamente por eso, porque si no nos explica cómo un muchacho de 15 años que emigra él va al ejército. ¿A los 15 años se fue don José Escandón a México? El año 15, el año 1715. Entonces, ¿por qué él se va al ejército? Pues tiene que haber alguien que le induzca a ir al ejército, cuando todos iban normalmente a ser criados, vamos a ver, de los parientes o de los allegados que les llevaban para el comercio. Por ejemplo, en México, en el año 1690, había 114 cántabros establecidos en la Ciudad de México y todos con negocio. Y mire usted, y fulano de tal, cajonero, y fulano de tal, pues tenía el comercio de panadería, y su criado, fulanito de tal, un sobrino, normalmente. ¿Por qué Escandón va precisamente a una zona donde no hay mucho cántabro, que es la zona de Mérida, Yucatán, etcétera? ¿Por qué no va al comercio y sí a lo militar? Pues probablemente es porque ahí había un señor que en aquel momento era teniente coronel, que se llamaba Yata, y probablemente era de Soto la Marina, obvio, era de Soto la Marina, el señor de Soto la Marina, y probablemente sería uno reclamado, diría al padre, pues que venga aquí, que aquí en el ejército pues puede hacer. ¿Cuántos hermanos tenía José Escandón? Pero pues ahora me pregunta usted, yo sé que tenía una de María, que se casó con un Ángel Penilla, que es el que después habían de heredar la casa donde nació él. Y después tuvo Francisco, que fue fraile, que estuvo con él, y después estuvo otros dos anteriores. Y otra mujer también, porque Viviana de Salas, Viviana Escandón, que se va con Anacleto Salas, se casó, que son las que heredaron parte de las haciendas que tenía en Nuevo Santander. También era esa. Yo me parece que eran 7 los Escandones. Me parece que eran 7. 2 mujeres y 4 hombres. Entre ellos uno fraile, que era el que le casó precisamente en Querétaro por segunda vez. Cuando se casó por segunda vez, que se casó con una descendiente de cántabros, precisamente. Dejó a sus padres aquí, José Escandón, sí, en España. Dice usted que a los 15 años. A los 15 años. ¿Cuándo regresó? ¿Cuántos años tardó en regresar él? Jamás.
¿Nunca Jamás volvió? regresó. O sea, es uno de los casos, de los muchos casos que hay, ¿eh? No creo, hay mucho emigrante de ese tiempo que no volvió.